Bendiciones con todo. Tema 5: las verdades de la palabra de Dios. Hoy el justo juicio de Dios. Y utilizamos Romanos capítulo 2, versículo del 1 al 16, que pongámosle mucha atención a esta lectura bíblica. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, dice Pablo, conforme a mi evangelio. ¿Qué les parece esta palabra de Dios? Tremenda, ¿no es cierto? Ahora, cuando sentimos rabia, cólera justificada por el pecado de alguien, alguien está pecando, está robando, está asesinando, deberíamos tener cuidado, ¿sí? Debemos hablar en contra del pecado. Debemos hablar en contra del pecado, debemos denunciar el pecado, pero debemos hacerlo con espíritu de humildad. ¿Por qué razón? Porque podemos estar cometiendo el mismo pecado. Por eso dice Pablo, tú que juzgas a otros y haces lo mismo, ¿acaso te escaparás del justo juicio de Dios? ¿Sí? El Señor Jesucristo lo dijo bien claro, que antes de verle la pajita, la basurita que entra en el ojo de tu hermano, mírate la viga que está en el tuyo. ¿Sí? Es que a menudo los pecados que vemos con más claridad en otros son los que tienen raíces en nosotros. Sí, eso sucede. Estamos quejando de que tal persona está haciendo ese pecado, pero nosotros también lo estamos haciendo. Tiene raíces
ya lo venimos practicando de años. Ahora, si no miramos con cuidado, descubriremos que cometemos el mismo pecado en diversas formas socialmente aceptables. Sí, hoy día usted sabe cómo la sociedad acepta el pecado. Para la sociedad muchas cosas ya no son pecado. Para la sociedad cometer adulterio no es pecado. Para la sociedad fornicar no es pecado. Pero para Dios sí. Por ejemplo, un chismoso quizás critique la obstinación de otros que chismean en su contra. ¿Sí? Chismea. Ese anda chismeando de mí, pero él también es chismoso. Ahora, cuando la carta de Pablo se leyó en la iglesia de Roma, sin duda muchas cabezas asintieron al condenar el culto idolátrico. Usted sabe cómo Roma estaba plagado de ídolos. Habían muchos cultos hacia idolatría. Y a lo mejor, ve, esos son idólatras. Esos son idólatras. Esos son idólatras. Mire cómo adoren. ¿Sí? Tenían muchas prácticas sexuales. Había mucha violencia, como lo hay hoy día también. Pero cuando sorprendidos cuán sorprendidos se habrían sentido cuando se volvió a ellos Pablo y les dijo: no tienen excusa. Ustedes también no tienen excusa. Tal vez no han cometido el pecado de idolatría, pero han cometido el pecado de la mentira. Tal vez no han cometido el pecado del robo, pero han cometido el pecado de el adulterio. No hay excusa. Nadie se puede escapar del juicio de Dios. ¿Por qué? Somos pecadores doblemente. El pecado que heredamos de nuestros ancestros Eva y Adán, y el pecado que nosotros creamos por nuestra concupiscencia. ¿Sí? Concupiscencia. Por ahí muchas veces nos encontramos con personas que dicen: yo nunca he pecado. Yo jamás. Pero nunca se ha enojado, nunca ha hecho una mentirita blanca. Ah, eso sí. Eso es pecado. Eso es pecado, ¿no es cierto? Ustedes son tan malos como ellos, le dice Pablo. Ustedes también son malos como ellos. Se apartaron de Dios, no buscaron a Dios. No buscaron a Dios. Entonces Pablo afirma enfáticamente que nadie es suficiente para salvarse por sí mismo. Nadie. Por ahí se han inventado escalones para llegar al cielo. Tal vez le ha pasado a usted que ha hecho una buena obra y dice: ya se ganó un escalón al cielo. ¡Wow! Bueno, ¿y cuántos escalones habrá? ¿Cuántos? ¿Sí? ¿Cuántos caminos habrá? No, solo hay un camino, ¿sí? Solo hay un camino, ¿sí? No nos podemos salvar por las obras, no nos podemos salvar por la fe, no nos podemos salvar por cuánto prediquemos, por cuántas personas ganemos para Cristo. Nos salvamos es por la obra redentora que hizo Jesucristo. Jesucristo entregó su vida para salvarnos. Y allí no tiene que ver nada la raza, de qué país sea. Sí, todos somos culpables. Pero todos podemos venir a los pies de Cristo para ser salvos mañana. Si deseamos evitar el castigo y vivir con Cristo para siempre, todos, no importa si somos homicidas, irrespetuosos, ni somos ciudadanos honestos, trabajadores, excelentes, debemos depender por completo de la gracia de Dios, ¿sí? De la gracia, del regalo que Dios nos dio, ¿sí? Dios regaló a Jesucristo entregando al oprobio, ¿sí? Para que muriera como el cordero inmolado para salvarnos. Él es el que nos salva, nadie más. Ni las Ave María, ni los Padres Nuestros, ni los sacrificios, ¿sí? Nada de eso. Solo lo que hizo Jesucristo. ¿Sí? Los títulos no nos van a llevar al cielo, no nos van a ayudar. No, no. No estamos diciendo que son malos los títulos por si acaso. Es bueno estudiar, prepararse. Pero eso, la riqueza. No.
No estoy diciendo tampoco que sea malo ser rico, pero es lo que hizo Jesucristo. Eso es lo que nos salva. Nadie más. Ahora, Pablo no discute si algunos pecados son peores que otros. Claro, hay unos pecados que son más abominables que otros. Pero cualquier pecado es suficiente, escuche bien, para llevarnos a depender de Cristo en cuanto a la salvación y a la vida eterna. Solo la sangre de Jesucristo derramada nos puede limpiar, nos puede redimir para darnos vida eterna. No hay otro camino, no existe. Jesucristo lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo por mí se llega al Padre. Aparte de Cristo, sí, no hay otro camino. Las religiones han inventado caminos. No. El único camino para llegar a la vida eterna es el Señor Jesucristo, hay que tenerlo bien claro. Ni Mahoma, ni Buda, ni los dioses que tenían los egipcios, que el oro vivo, ni los dioses que tenían los griegos. No. Solo el Señor Jesucristo nos puede salvar, ¿sí? Por medio del cual uno puede ser salvo del pecado y de las consecuencias, ¿sí? Que de las consecuencias del pecado, que todos hemos pecado reiteradamente. Todos hemos pecado una y otra vez, sean pequeños, sean grandes, seamos abominables o no. Hemos pecado y eso nos hace culpable delante de Dios y no tenemos excusa, dice Pablo, y lo único que podemos hacer es postrarnos delante del Señor Jesucristo, aceptándolo como nuestro Señor y Salvador. Ahora, Dios en su bondad retarda su juicio para darle tiempo a la gente para que se arrepienta. Muchos esperan ya que ya el Señor venga, que el Señor venga para que nos lleve a la vida eterna. Pero ¿cuántos millones de personas hay que necesitan arrepentirse, que necesitan conocer al Señor Jesucristo? Sí. Y en su bondad Dios está dando larga. En su bondad Dios está abriendo de paciencia para que las personas vengan. Por eso nos está utilizando todos los medios que hay hoy día para llevar ese mensaje de su palabra para que las personas escuchen y vengan a Cristo. ¿Sí? Vengan a Cristo. Ahora es muy fácil confundir la paciencia de Dios con la aprobación de la forma equivocada en que vivimos. La autoevaluación es difícil y más difícil aún es sincerarnos con Dios y permitirle que nos diga en qué debemos cambiar. Sin embargo, como cristianos deberíamos orar siempre a Dios de que Dios nos señale nuestros pecados y nos perdone. Que Dios, el Espíritu Santo, ¿qué dice? Convence, el Señor Jesucristo, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendría el Espíritu Santo, el cual convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Es más, y a veces no necesita ni que lo señale, porque sabemos las cosas malas que hemos hecho. Aunque en nuestro razonamiento muchas veces creemos que hay cosas que no son malas, pero sí son malas. Santiago dijo con respecto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por ahí dice, es que es una mentirita blanca. ¿Quién ha dicho que las mentiras son blancas? Jesucristo dijo que el diablo es mentiroso desde el principio y es el padre de la mentira. ¿Sí? Así que somos culpables y para ser libres de esa culpa tenemos que aceptar al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo tenemos que aceptar, ¿no es cierto? Es lamentable, pero es lamentable, ¿sí?, que es más fácil sorprendernos de la paciencia que Dios tiene con nosotros que humillarnos ante la que Él tiene con nosotros. Dios tiene paciencia, porque para Él
1000 años son como un día, como el día de ayer, dice el Salmo, ¿sí? Como el día de ayer, ¿sí? No sabemos con exactitud cuándo ocurrirá la venida de Cristo, el tiempo del juicio, ¿sí? Pero eso sí, nadie escapará del juicio. Eso sí, eso sí lo sabemos. Eso lo dice claramente la palabra. Y vamos a leer algunos versículos con referente a eso. Por ejemplo, Juan 12:48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella la juzgará en el día postrero. Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15. Mire lo que dice, escuche. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontraba para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mire, Dios está demorando, está dando tiempo para que muchos vengan al arrepentimiento, pero el juicio se da porque se da. No hay escapatoria. Dice Pablo, no hay excusa. No hay excusa. Pablo dice que los que con paciencia perseveran haciendo la voluntad de Dios tendrán vida eterna. Esperamos, aguardamos mientras crecemos, meditamos en la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios, enseñamos la palabra de Dios a otros. Con paciencia esperamos la segunda venida de Cristo, porque eso está prometido y eso va a suceder. No contradice su declaración anterior de que la salvación es por fe. Las buenas obras no nos salvan, pero cuando entregamos nuestra vida por completo a Dios, queremos agradarle y hacer la voluntad de Dios. Por eso hacemos buenas obras. Por lo tanto, nuestras buenas obras son una demostración de agradecimiento por lo que Dios ha hecho. No un prerequisito para obtener su gracia, no. Las buenas obras no nos llevan a ninguna parte, sí. Es en agradecimiento, es demostrando que está sucediendo cambios en nuestras vidas. Insisto, lo que nos salva es el Señor Jesucristo, porque Él entregó su vida para salvarnos. Él se puso en nuestro lugar. La gente se condena no por lo que desconoce, sino por lo que hace con lo que sabe. Sabe hacer lo bueno y no lo hace, como dice Santiago. Quienes conocen la palabra escrita de Dios y su ley serán juzgados por ellas. Quienes nunca han visto una Biblia saben diferenciar entre lo bueno y lo malo, y se les juzgará por no haber tomado en cuenta ni siquiera las normas de su conciencia, que su conciencia les dictaba, porque la conciencia dicta las normas, ¿no es cierto? Y a menudo el juicio de Dios se ve obstaculizado por nuestro sentido moderno del proceso legal y de los derechos del individuo. Pero recuerde que las personas suelen violar las normas que crearon para ellas mismas. Cantidad de leyes que se han creado como normas, sí, como estatutos, pero que ni las obedecemos. Ni obedecemos la palabra de Dios y peor las leyes acá. Entonces, no tenemos excusa.
Dice Pablo, no hay excusa. Si usted tuviera la oportunidad de viajar por el mundo, descubriría en cada sociedad evidencias de la ley moral de Dios. Por ejemplo, todas las culturas prohíben el homicidio y aún así en todas las sociedades esa ley se quebranta. Hay homicidios en todas partes. Pertenecemos a un género terco. Sabemos lo que es bueno, pero insistimos en hacer lo malo. Dijo Isaías que le decimos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ahora, admita ante usted y ante Dios que encaja en el molde humano y que a menudo no cumple con las normas establecidas, mucho menos con las de Dios. Eso es el primer paso hacia el perdón y a la santidad. Admitir que no hemos obedecido la palabra. Admitir que no hemos vivido conforme a las directrices de Dios. Hemos llevado nuestra vida sin rienda y por eso hemos fracasado. Y no hay excusa, ¿no? Pero también dice la palabra que hoy es el día de salvación. Hoy es el día para venir a Cristo. Hoy día puede cambiar todo eso. Hoy día el Señor puede perdonar todos sus pecados. Hoy día el Señor puede sacarte esa venda de tus ojos. Hoy día el Señor puede revelarte la verdad de la salvación, la verdad de la vida eterna. Pero para poder mirar eso, para poder entender eso, el primer paso que tienes que hacer es entregar su corazón al Señor. Sí, el corazón al Señor. Tu corazón y tu vida toda. Y nosotros, como en cada video aquí, le presentamos lo que le llamamos la oración de fe para que usted pueda dar ese paso fundamental, importantísimo en su vida. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Y le digo, Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvos. Amén. ¿Aceptó a Cristo? Créalo, que su vida va a comenzar a cambiar. Ahora, para que siga cambiando, para sostenerse con un verdadero hijo de Dios, venga todos los días a la palabra. Lea la palabra, vuélvala a leer, medite en ella. Si no entiende, ore al Espíritu Santo que le ayude, que le dé entendimiento, y Él le va a dar entendimiento. Alabe al Señor, cante alabanza, adórelo, porque Él es el único Dios verdadero. Y venga a la iglesia si está cerca, si no, busque una iglesia donde se predique una sana palabra, la palabra de verdad, donde usted pueda crecer maravillosamente. Amén. Oremos. Padre, qué maravillosa es tu palabra y cuánto nos enseña. Hoy nos ha dicho que no tenemos excusa porque todos somos culpables. Y como culpables tenemos que pasar por tu juicio. Pero en tu gran amor, en tu gran misericordia, tú nos das una salida. Una salida que te costó mucho a ti y a nosotros nada. Una salida donde entregaste a tu unigénito Hijo para que muriera como el Cordero inmolado, para que derramara su sangre, para que subiera el oprobio, para que fuera clavado en una cruz, para salvarnos. Y saber eso, Señor, saber que tú nos amas de esa manera, es maravilloso, mi Dios. Eso nos alegra, entonces nos hace acercar más a ti y a saber que mañana tenemos vida eterna por ese gran amor que tú tienes para nosotros, Señor. Saber que no tenemos excusa ante los pecados cometidos, pero saber que la sangre de Cristo derramada en el Calvario nos redime, nos lava, nos limpia. Y eso es maravilloso, Señor. Por eso te alabamos, te glorificamos y te decimos que te amamos.
porque tú nos amaste primero, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros también para que otros conozcan estas maravillas de la palabra de Dios. Que nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.